Bienvenidos a la cuarta cápsula del taller de radionovela LGBT. En esta ocasión abordaremos los efectos sonoros o efectos de sonido. La primicia de la voz y la música en la radio de nuestros días enmascaran el importante papel que para la producción radiofónica juegan igualmente los efectos sonoros. Se trata de una materia prima esencial para un medio únicamente sonoro, ya que en otras cosas también ayudan a describir ambientes, lugares y atmósferas, es decir, paisajes sonoros. Su origen se remonta a la década de los años 30, cuando las radionovelas y producciones radiales recreaban sonidos narrados en las historias para que el radioescucha imaginara y comprendiera las escenas de una manera más real. Los efectos los podemos definir de manera muy ortodoxa, como aquellos sonidos naturales o artificiales que sustituyen objetiva o subjetivamente la realidad, desencadenando en el oyente la percepción de una imagen sonora, es decir, del referente al cual restituyen. Las formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan porque están asociadas al mundo que nos rodea, objetos, animales, fenómenos meteorológicos, etc. Aunque en ciertas ocasiones, dichas formas pueden no tener un referente real, como por ejemplo el sonido de una nave extraterrestre. A la hora de definir los efectos, hablamos de sonidos naturales o artificiales. Esto significa que en la radio, al igual que en otros medios audiovisuales, existe la posibilidad de trabajar con sonidos tomados directamente del paisaje sonoro real que se pretende describir. Por ejemplo, tenemos la opción de grabar los sonidos de una estación de tren o de un rincón de la naturaleza lleno de distintas aves, o bien con sonidos creados por el hombre que evocan otros sonidos y que por tanto pueden ser percibidos como reales. Este es el caso, por ejemplo, del sonido del fuego, que puede ser representado con papel celofán, o del sonido de caballos, que puede ser recreado con golpes en el estómago o con las cáscaras de cocos partidos por la mitad. En la actualidad, existen muchas páginas de internet de bancos de efectos sonoros libres de derechos para que puedan ser utilizados en sus montajes sonoros. En la radio actual, los efectos sonoros son poco utilizados, ya que es difícil que encajen en una oferta basada esencialmente en informativos, en programas de revista, de entretenimiento y programas musicales. No obstante, sí es posible observar su presencia en algunas inserciones publicitarias, así como en aquellos reportajes en los que se detecta un claro aprovechamiento de los recursos del lenguaje radiofónico. En los años 30, cuando las radionovelas ocupaban gran parte de la programación de las emisoras de radio, los efectos sonoros eran muy abundantes. Esta materia prima puede desempeñar distintas funciones, dependiendo siempre del contexto en el que se integre y de las intenciones del emisor. Existen diferentes funciones. La función descriptivo-ambiental aparece cuando el efecto sonoro se presenta como un soporte que ayuda a describir un lugar o un ambiente, porque forma parte de él. En esta función, además de situar al oyente, el efecto contribuye a aumentar la credibilidad del mensaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando hablamos del mar y acompañamos nuestro discurso con el sonido de las olas y el sonido de las gaviotas. La función descriptivo-expresiva. Esta función se da cuando el efecto sonoro tiene un valor comunicativo propio, aunque no forme parte de la realidad que se está describiendo. Se trata de un sonido que acentúa el valor simbólico del lenguaje radiofónico, ya que al escucharlo puede despertar en el oyente sensaciones y emociones. Esto sería el caso, por ejemplo, del efecto de un trueno, que podría simbolizar el momento álgido de una discusión, o del rugido de un león, que bien podría representar el enfado de un personaje, o del sonido de un martilleo continuo, que podría asociarse con un fuerte dolor de cabeza. La función narrativa. Existen efectos sonoros que por sí solos evocan una acción, como la apertura de una puerta, el arranque de un coche, o los pasos sobre la arena, por citar algunos ejemplos ilustrativos. Estos efectos desempeñan una función narrativa, en tanto que no hace falta la presencia de ningún otro componente del lenguaje radiofónico para explicar lo que esos sonidos representan. Es decir, no hace falta la voz para narrar la acción. También aparece esta función cuando unimos distintos efectos que van adquiriendo significado por la relación que guardan entre sí. Por ejemplo,
Bajo la lluvia torrencial suena la campana de un reloj de torre dando las 12. Se desvanece la acción sonora a través de un fade out del efecto sonoro de lluvia. Un silencio muy breve, después el efecto sonoro de un canto de gallo, acompañado del efecto sonoro de pájaro. El radioescucha puede comprender inmediatamente que la tormenta ha cesado, que ha pasado la noche y que ahora estamos ante un tranquilo amanecer. Observamos que en esta función los efectos pueden actuar de nexo entre dos tiempos, por ejemplo noche y día, y entre dos espacios, por ejemplo la casa y la calle. La función ornamental se presenta cuando el efecto sonoro tiene un valor puramente accesorio y en esencia solo sirve de refuerzo. A diferencia de los efectos en función descriptivo ambiental, no son imprescindibles para situar al oyente. El sonido de una máquina tragamonedas, por ejemplo, no es indispensable para recrear una escena que transcurre en un café, como tampoco lo sería el sonido de una máquina expendedora de cigarrillos. Sin embargo, difícilmente podríamos prescindir del sonido que producen las tazas, los cubiertos, etc. Es posible que muchas personas ignoremos que los sonidos que se escuchan en la radio o en el cine son efectos recreados, es decir, los sonidos de pasos, puertas, lluvia o viento son hechas y montadas en un estudio de grabación. Existe un equipo encargado de crear los efectos de sonido y se les denomina equipo de Foley. Ellos siguen una hoja de ruta en la que se especifican todos los sonidos a grabar y sus características. Algunos sonidos se pueden recrear con elementos que tenemos a nuestro alcance. Solo es cuestión de imaginar el cómo hacerlo. Por ejemplo, el sonido de un hueso rompiéndose. Para esto se utiliza un manojo de apio. Este se congela para hacer un ruido más intenso. Después, para lograr el efecto, hay que partirlo con las manos y así sonará como si se rompieran los huesos del cuerpo. El efecto de la lluvia normalmente se recrea con arroz, rociando un puñado de arroz sobre un molde de aluminio para pastel. La cantidad dependerá de la intensidad de lluvia que se quiera representar. Para hacer un efecto de fuego en sonido, puedes usar papel celofán y papel de burbuja. Lo primero que debes hacer es grabar el sonido de cada papel por separado y después combinarlos en la edición. Si usas papel de burbuja, solo con enrollarlo y tronar las burbujas lograrás el efecto. Dependiendo de la intensidad que quieras darle a la fogata, tendrás que moverlo más o menos. También se puede frotar contra el micrófono el celofán de un paquete de cigarros y partir pequeños palillos de madera. El sonido de cuando vertimos un líquido en un vaso se logra poniendo con anterioridad un poco de agua en el vaso para que cuando se empiece a vaciar el líquido se produzca inmediatamente el sonido. La marcha de tropas. Se puede recrear utilizando una cajita de cartón que contenga una pequeña cantidad de grava. Sostenida entre las manos y agitando con precisión, podemos ejecutar cualquier movimiento de tropas que se desee. Para el efecto de caminar en la nieve, es necesario apretar y retorcer con las manos una toalla o frotar dos bloques de sal el uno contra el otro. También se puede lograr este efecto utilizando papas, una bolsa de maicena y una toalla. Debes envolver las papas y la maicena con la toalla. Enseguida deberás presionar con fuerza y moverlo un poco para lograr el efecto. El efecto de sonido de un pájaro volando se hace con un par de guantes de piel. Los sujetamos con una mano de la manga y los sacudimos al mismo tiempo. Consejo: empieza a agitarlos cerca del micrófono y aléjalos conforme los muevas. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Les recordamos estar atentos a la descripción de su actividad para que la entreguen a tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Descripción de la actividad. En esta ocasión,
Tendrán que escoger 3 efectos de sonido que estén presentes en sus historias y tratar de recrearlos con objetos que tengan en sus casas. Puede ser una lucha con espadas, una receta de una comida, etc. Para compartir su actividad, deberán enviar un correo compartiendo su archivo de audio con su nombre completo. La fecha de entrega es el lunes 5 de octubre del 2020.